Hola a todos, yo soy Andrés Lozano y este es como un nuevo primer video de Humanos en Contexto. Este video lo queremos hacer como de introducción al nuevo contenido que vamos a empezar a subir en Humanos en Contexto. Vamos a retomar el canal de YouTube y el Instagram. En este video quería contar un poco como qué pasó con Humanos en Contexto, porque dejamos de subir contenido. Humanos, también hablar un poco como de qué fue y qué era Humanos en Contexto y qué queremos hacer ahorita. Humanos en Contexto comenzó como una serie de fotografías. Primero era una serie de retratos de personas en su contexto. Hacíamos unos retratos que llamábamos de retratos contextuales. Después evolucionó a un podcast. Empezamos a buscar personas, grabábamos conversaciones, hablábamos sobre la vida de las personas o sobre diferentes temas. Eh, y finalmente como que nos empezaron a abrir las puertas muchas personas que admirábamos muchísimo, que seguíamos, que nos gustaban mucho sus ideas. Pero entonces hubo algo que nos empezó a frenar. Duramos una etapa en donde grabamos una buena cantidad pues en total grabamos como 20 capítulos, pero hubo al final como una etapa en donde grabamos hartos seguidos, viajamos. Este es un proyecto que siempre ha sido un proyecto totalmente personal, no tiene nada comercial, sino que es un proyecto personal, lo costeamos nosotros mismos pagábamos los viajes, el tiempo que durábamos en otras partes como grabando y eso. Eh, pero entonces hubo algo que nos empezó a frenar después de esa última etapa y fue que empezamos a caer de alguna forma como en una tendencia de redes sociales con la que no conectábamos. Eh, Escribí dos ideas como contando muy rápidamente por qué para Humanos en Contexto. Y en realidad no es contando por qué paró, sino es como dos ideas generales, como de que sentimos nosotros que fueron como las razones por las que no nos sentíamos bien siguiendo con el podcast como iba. La primera dice, no se siente bien motivar a la gente como si todos tuvieran las mismas capacidades, privilegios o contextos para lograr lo mismo. Como si todo el que quisiera lograr algo lo pudiera lograr. Sentimos que hay muchas más cosas por contemplar antes de pensar en motivar a la gente sin medida. Esto es un poco como que sentíamos que generalizábamos en esa motivación o como en ese proceso de aprendizaje sobre temas y hablando con personas que ya de alguna forma estaban viviendo de su pasión o como que ya llevan mucha experiencia en algo que les gusta. Entonces caíamos en mostrar como si todos pudiéramos lograr eso que esas personas lograron. Como si fuera así fácil como de solo motivarse, inspirarse y ya levantarse un día, ser disciplinado y lograr todo lo que uno quiere. Pero entonces con este tiempo pues hemos reflexionado y nos hemos dado cuenta que hay muchas otras variables y muchas cosas antes de contemplar, como que todos podemos lograr lo que sea que nos propongamos. Sí hay obviamente mucha responsabilidad, muchas cosas que se pueden lograr con disciplina y con todo eso, pero hay muchos otros factores que entran a jugar ahí, y no todo es 100% mérito propio. El contexto entra a jugar mucho. Sentimos que algo que pasa mucho en redes sociales es que se muestra mucho cómo se llegó, como mi proceso para llegar a tal cosa, pero no se muestra todo el contexto que hay en ese proceso. Entonces uno se motiva con el proceso de otra persona, quiere repetir ese mismo camino de la persona, pero no tiene en cuenta algo muy importante y es todo el contexto que hizo que ese camino pudiese ser así. Entonces, eso fue un freno grande que tuvimos en Humanos en Contexto y es que nos sentíamos motivando a la deriva y a todo el mundo y como mostrando como si todo se pudiese lograr y sentimos que no es así. Eh, la otra idea es, no queremos compartir respuestas, tampoco verdades, incluso quien sí puede compartir verdades.
qué factores en realidad juegan en el momento de definir si algo es verdad o no. En redes sociales está lleno de argumentos certeros, incluso con pruebas científicas que nos hacen creer en las personas que escuchamos y nos hacen creer que tienen la verdad. Entonces, en realidad, pues nosotros pensamos que compartir pensamientos de esta forma y compartir información de esta manera, pues puede tener consecuencias graves, como radicalizarse frente a un tema, como, mm, como que se siente el aprendizaje de alguna forma superficial. Nos llenamos de argumentos que solamente estamos repitiendo de personas que vemos en redes sociales, pero no los cuestionamos. Solamente repetimos y repetimos argumentos, pero sin cuestionarlos y pensar de verdad de dónde surgieron esos argumentos, de dónde surgieron esas ideas. Y el tema con la radicalización es que nos radicalizamos, pero sin siquiera entender en qué es en lo que estamos pensando, sin tomar el tiempo para cuestionar si la idea por que yo estoy defendiendo la estoy defendiendo por una razón o solo porque la escuché, me resonó y ya. Entonces ahí abre como que con estas ideas eh, hablo un poco como de la razón por la que frenó Humanos en Contexto y también la razón por la que queremos abrir ahorita y retomar otra vez Humanos en Contexto. Porque lo que queremos que sea Humanos en Contexto ahorita es un espacio eh, de alguna forma para parar un poquito. O sea, para ya parar como ese scroll infinito, esa como lectura de información rápida en 30 segundos, 40 segundos, un minuto. eh, y no solo rápida, sino en mucha cantidad. O sea, vemos demasiada cantidad, demasiadas cosas que yo estoy seguro que nos podemos sentar una hora en el celular a ver cosas y cuando apaguemos el celular no nos acordamos de nada de lo que vimos en esa hora. Entonces, mmm, este espacio es un espacio que queremos empezar a hacer como con la finalidad de que no sea lo que ya hay en redes sociales. Es un espacio de pronto un poquito más lento, más aburrido de alguna forma, pero este espacio surge porque yo empecé hace un tiempo, un par de años, tal vez un año, 2 años, como que se me despertó, desde chiquito se me había despertado la curiosidad por el aprendizaje, por la filosofía, como por preguntas trascendentales, pero hace 2 años encontré un camino que me empezó a motivar mucho y que me apasionó mucho, que fue la filosofía. Entonces empecé a estudiar filosofía en una escuela que se llama Mindshop. Eh, y este proceso de aprendizaje y algo que me enseñó de alguna forma esta escuela es que el proceso de aprendizaje es, que es de mejor calidad cuando es un proceso integral, cuando no solamente es leo, escucho cosas y al azar y ya, sino que hay un proceso completo de leer, de escuchar, de ver, de escribir y de hablar sobre un solo tema, y esto hace que uno lo aborde de alguna forma desde diferentes sentidos y desde diferentes perspectivas, y que el aprendizaje pues sea un poquito más de mejor calidad. Entonces empecé a hacer videos para mí como repasos. Alcancé a hacer un par que borré y que no, pues como que no se van a publicar. Otros sí se van a publicar, que no estaban pensados para publicarse, pero sí los voy a publicar. Eh, y son videos como más que un canal de nosotros enseñando algo, es un canal de nosotros aprendiendo algo. Es un canal de repasar, de repaso, de estudiantes, como de aprendizajes desde el punto de vista de un estudiante. Entonces, los videos que vienen son videos específicamente de eso, como de repasos generales o repasos específicos de temas que van estando ahí presentes, que me van gustando, de libros de pronto que me estoy leyendo, o de cosas que pues como que van surgiendo.
para eso era este video y pues también parte de lo que quiero empezar a hacer y de lo que se va a empezar a ver más en este canal es que voy a empezar a hablar sobre filosofía o sobre, en general sobre muchos temas, pero de alguna forma abordarlos como desde el punto de vista de estudiante, como interpretaciones que yo puedo tener o aprendizajes que voy teniendo o mi punto de vista sobre temas así no los entienda totalmente y también obviamente abierto pues a que puedan comentar, a que puedan a que no salga bien en realidad, a que no sea como esto es lo correcto sobre este tema, sino todo lo contrario, como que es mi aprendizaje, mi abordaje a ese tema y pues obviamente abierto a seguir aprendiendo. Hay muchos temas, por ejemplo, el siguiente video que voy a subir, que lo grabé antes de este, es un video sobre Sócrates y sobre una frase que hemos escuchado seguramente muchas personas, que es solo sé que nada sé. Hice un video sobre ese tema porque me llama mucho la atención esa frase, que es una frase muy cliché que hemos escuchado, que estoy seguro que muchos hemos escuchado desde muy chiquitos, pero muy pocos hemos querido profundizar y como intentar entender de dónde viene esa frase y el porqué de esa frase. Voy a leer también un ensayo que hice para Mindshop, que es un ensayo que me ha gustado muchísimo, un tema que me gustó muchísimo, sobre una pensadora que se llama Yuriko Saito. Es japonesa y habla sobre la estética cotidiana, sobre el valor de la estética. A mí me gusta mucho el tema de la estética, obviamente por lo que hago, porque soy fotógrafo, pero fuera de eso, ahorita con la filosofía, la estética en filosofía se aborda desde muchos otros temas y pues es un tema muy amplio que como que gran parte y el gran impulso por querer empezar a hacer estos videos es también que hay muchos temas de los que deberíamos empezar a hablar. Hay muchos temas muy importantes de los que deberíamos empezar a hablar y hay muchos procesos del ser humano que deberíamos impulsar más. Procesos como el aprendizaje, por ejemplo. Las redes sociales están en un punto en donde están de alguna forma en contra del aprendizaje, porque hay algo que se necesita para aprender y para entender cosas nuevas y es pues como abordar un tema, tener argumentos o entender unos argumentos, contraponerlos contra otros. Esto se llama dialéctica, que es entender unos argumentos, conocer sus contraargumentos y mirar como qué es lo que sacamos, lo mejor que sacamos de esos dos puntos de vista. O sea, una síntesis, una antítesis y una tesis, una antítesis y una síntesis. Eso es algo, pues son procesos a los que podemos llegar porque somos seres humanos y tenemos el poder de la razón, pero son procesos que pareciera que pues como que cada vez estamos más lejos de ellos y más con redes sociales. Entonces es como una gran motivación para empezar a hacer este tipo de videos. Y listo, eso es.